Buenísimas, buenísimas mañanas. Frías. Me encanta estar aquí. Ay, me falta un poquito. Ya. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior porque estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es jueves 11 de diciembre de 2014, programa número 901. 900. Aquí. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine, que descienda sobre nosotros y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprender. Especialmente en el día de hoy y el lunes, cuando hablaremos sobre la Inquisición española, la gran maquinaria de horror. La historia hay que consultarla, hay que leerla, sin emitir juicios, pero hay que leerla. Y sobre todo hay que saberla. ¿Qué pasó? Allá por los años 1200, 1400, 1600. ¿Qué pasó? Desconocer la historia no quiere decir que no sucedió. No. Es simplemente que tú no sabes. Pero cuando uno investiga, de pronto se le abren los ojos y uno se sorprende y dice, ¿cómo? Veamos. No más veamos. A lo que vinimos. Como decía el amigo mío, no vinimos a ver televisión. Para hablar sobre la historia de la Inquisición necesitamos no libros, sino volúmenes enteros. Este artículo es sobre la Inquisición en España y posteriormente su aplicación en el País Vasco solamente. No menciona América, donde la sufrimos. En primer lugar, ¿qué es la Inquisición? Para los católicos de hoy es entre ni idea y de eso prefiero no hablar. Y fue el error para los hombres, mujeres y niños de aquella época. Fue el terror. La Inquisición es la creación papal y de la curia romana para la defensa y la conservación del dogma y de la fe. Una maquinaria perfecta, tan hábil como cualquier ejército militar e implacable en sus sentencias. Implacable e inapelable. Normalmente un tribunal estaba formado por 2 o 3 inquisidores del Santo Oficio, un receptor, un fiscal, 2 o 3 notarios del secreto, un escribano, un nuncio, un alguacil, un carcelero y un portero. Sin embargo, los oficiales ordinarios que formaban la plantilla, es decir, la nómina en sí del tribunal, eran entre 50 y 60. O sea, había mucha gente que vivía del terror y del dolor de la gente. Estamos hablando del periodo que va de 1562 a 1567. No más. Un poco de historia. El comienzo. Para entender los principios de la Inquisición nos remontamos al año 1198, cuando se decreta la bula Vergentis Insenium por el Papa Inocencio III. Oigan, Inocencio III. Qué Inocencio tan raro. Que reinó hasta 1216. Que decía que si después de una admonición, es decir, de una advertencia, el hereje no se refractaba o no se retractaba, había que condenarlo y si se afirma en su error, había que desterrarlo. Eso dijo en 1198 Inocencio III.
Ya en el año 1126, 50 años antes, 70, Luis VIII en Francia legisló para los herejes un castigo severo, apuntando ya para el Papa Lucio III en el año 1181 a 1185, en el que se imponía la muerte en la hoguera. Por herejía, es decir, por contradecir. Busquen hereje, es quien contradice una idea. Los liberales son herejes de los conservadores, así de sencillo. El polo, hereje del gobierno, en el que se imponía la muerte de la hoguera. La hoguera. Y ya entre el año 1220 y 1235, Federico II, de acuerdo con el Papa Gregorio IX, ese que de un plumazo prostituyó a Magdalena, la esposa de Jesús. Lean. No crean. El que cree no sabe. El que sabe ya no cree. Emitió varias leyes donde se establecían claramente las penas para los herejes: destierro, confiscación de tierras, de propiedades y de pena de muerte. Eso se volvió un negocio, no era sino decir este es un hereje y le revertían las propiedades al endebido. En el concilio de Letrán, terrible, hubo 5 nomás 5 en Letrán. En el concilio de Letrán del año 1215 se declaró doctrina básica la unidad de la iglesia visible y la imposibilidad de salvarse fuera de ella. Imposibilidad de llegar al cielo fuera de la iglesia. Qué cosa más tonta, pero en la ignorancia. Todo aquel que se alejara voluntariamente de la iglesia y aquel que negara sus dogmas o rechazara sus símbolos, negara sus dogmas, estaba condenado. Recuerden que en 1215 no había protestantismo. Lutero vino a casi que arreglar las cosas con sus 95 tesis fijadas en la puerta de la catedral. Contra quien se pronunciara anatema y excomunión era remitido al poder secular para el severo castigo, la muerte en la hoguera. Poder secular era, digamos, el civil. No es tanto así civil, pero como había los clérigos, es decir, los que seguían la iglesia, había también otros que no tenían que tener sotana y eran los seglares. Los siguientes pasos fueron seguidos para crear los tribunales del Santo Oficio. Nombrar los llamados testes sinoidales, personas de confianza, clérigos o laicos, que investigaban y denunciaban. Gregorio IX nombró comisiones especiales para visitar las ciudades y recorrían pueblos y ciudades y oían, y llegaba la gente y decía, esa de esa casa se acuesta con el diablo, ese dijo que Dios no existía. Investir a estos legados con poderes permanentes como consejeros de los obispos y con autoridad propia. Emitían sentencias sin apelación. El Papa Gregorio IX en 1231, con los estatutos Excommunicamus, es decir, de la excomunión, sometió a los inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado y estableció severos castigos. Gregorio IX en su bula es un escrito papal, hace mucho tiempo que no hay, que yo sepa, pues, pero los papas escribían bulas, y lo que iba en ese escrito era, y punto. Pío IX, en 1830 y algo, determinó que lo que el Papa dijera era verdad. Gregorio IX, en su bula del 20 de abril de 1233, encomendó a los dominicos, es decir, a los seguidores de Domingo de Guzmán, los padres dominicos, la tarea de la Inquisición, la de perseguir la herejía con autoridad plena para emitir sentencias. Eran prácticamente los verdugos de la Iglesia.
los padres dominicos. La Inquisición no empezó verdaderamente a funcionar sino hasta 1234, y de aquella Inquisición nos queda una herencia, pues nunca ha sido abolida. Nunca, hasta hoy día, 11 de diciembre de 2014, no ha sido abolida. Pues nunca ha sido abolida como tal. Ejerció activamente hasta el siglo XVIII y pasó a ser el Santo Oficio, primeramente para pasar a denominarse la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Escuchen! Cuyo prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, fue el encargado por el Papa de vigilar y guardar el sello supremo de la veracidad doctrinal entre 1891 y 2005. Entre 1981 y 2005. Es muy viejo, pero no tan viejo. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. La Inquisición española. En España, la Inquisición no empezó a funcionar sino hasta 1237. No, pues, no. En el reino de Aragón y en el de Cataluña. Reino de Cataluña. Y ahora el señor Mas, gobernador de Cataluña, está diciendo que quieren independizarse. Ya eran independientes. La Inquisición de Aragón puede considerarse activa en el año siguiente por orden del Papa Gregorio IX. Qué tipo tan rendidor. En Castilla, la Inquisición papal fue un poco más lenta, aún algún nombramiento hacia el año 1401, en que Bonifacio IX, quien nombró al dominico, padre dominico, Vicente de Lisboa, inquisidor general de España. Y en Navarra, la Inquisición inició sus andaduras en el año 1513, tras la conquista del reino de Fernando II el Católico. Conquistado el reino de Navarra, lo sometió a la corona de Castilla, tanto políticamente como en lo relativo a la Inquisición. A finales del siglo XV, es decir, el año 1600 algo, a la Inquisición se le dotó de más poderes y de legislación más severa. Empezaba la lucha contra los judíos y los nuevos cristianos. Con el tiempo, los judíos que habitaban en España. Con el tiempo fue imponiéndose la Inquisición en Castilla. El prior de los dominicos, Fray Alonso de Ojeda, protestó ante la reina Isabel de que se le concedieran cargos a los conversos y que aún no se castigara a los judaizantes. A los judíos se les conminaba a que curaran de su religión judía, y si lo hacían, no eran deportados, tampoco eran pasados al papal. Pero muchos dijeron que sí y siguieron con sus rezos, pero clandestinamente. A eso se les llamó marranos. Ojeda y sus amigos, como el arzobispo de Mendoza y el confesor de la reina, oigan este nombre y tiemblen. Oigan este nombre y tiemblen. Tomás de Torquemada. Él estuvo ejerciendo entre 1420 y 1498, 70 años de terror. Digamos que después de los 20 años. Convencieron al final a la reina Isabel para que pidiera la bula necesaria para el establecimiento de la Inquisición en Castilla. Torquemada, lean, busquen, Tomás de Torquemada. Fue nombrado por el Papa Inocencio, otro Inocencio. El que primero mencionamos fue Inocencio III. Este ya es Inocencio VIII. En 1487. Cuando digo 1487, piensen ustedes que está a 5 años de 1400. Esa fecha, yo creo que pasó. Inquisidor general del Principado de Cataluña, de la ciudad y del Obispado de Barcelona. Pero encontró una gran repulsa en el pueblo, negándose los conceleres a presentar el juramento que les pedía el inquisidor. La Inquisición española tuvo un reglamento común para todos los tribunales. Este reglamento, elaborado por Torquemada,
en 1484 fue modificado por Valdés cuando publicó su compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición en 1561, en la ciudad de Toledo. Como resultado de la petición de los reyes católicos citada anteriormente, Sixto IV expidió el 1 de noviembre de 1478, 1492, algo se me escapa, la bula Exigit Sincere Devotionis, necesaria para el establecimiento en España de la Inquisición, una Inquisición que quedaba bajo la autoridad de los reyes y el beneplácito del Papa. Es decir, la adoptó la Iglesia Católica. Primero era circunscrita a España, es decir, Navarra, Cataluña, pero luego italiana, europea. Recapitulación sobre los principios de la Inquisición. Para resumir claramente la creación de la Inquisición, no nos podemos quedar con lo siguiente. La Inquisición fue creada por el papado y otorgaba poderes a los reyes para su aplicación, siendo para ello necesario la expedición de una bula. Los inquisidores eran en su gran mayoría clérigos, es decir, sacerdotes, o que pertenecieran a una congregación como los dominicos, con el beneplácito del obispo o arzobispo de rigor. Fue una auténtica máquina de exterminio, tanto físico como ideológico. O tú crees o tú te mueres. Y aquí en la Gran Colombia, el dominico con sus fundas, con sus mantos cafés, le decía a la India: arrodíllate, este es tu Dios, este es Cristo, tu Dios. ¿Ah? ¿Cómo así? Se moría. O la tiraba al suelo, se levantaba la funda y la poseía. Y eso se llama la posición del misionero. La mujer debajo, el hombre encima. Es una posición bellaca para la mujer. Pero hay que decirlo. Nunca ha sido abolida, solo fue retocada para llamarse Santo Oficio y actualmente su denominación oficial es la de Congregación para la Doctrina de la Fe, Santo Oficio de la Inquisición, actualmente vigente. Este es el gran orgullo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este es el gran orgullo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero no lo han dicho. Mecanismos de tortura. Escuchen. Para descubrir herejes. Ya hemos visto que era la estructura de un tribunal de la Inquisición. Ahora la forma de búsqueda de delitos era un papel que los inquisidores dejaban en manos de los alguaciles o familiares de la Inquisición, de quienes curiosamente existen escritos en los archivos históricos en donde aparecen como títulos de nobleza. Familiar del Santo Oficio. Un buen título para incluir en el currículum de aquellos tiempos. Entren a Internet, a Google, busquen Inquisición y horrorícense. Horrorícense. Pero sobre todo, lo que imperaba era la delación, el chivatazo, para el cual cualquier persona con aversiones personales contra otro estaba perfectamente capacitado para denunciarlo y acusarlo, por simple venganza, por odio. Y un hombre podía decir, por odio a la mujer que no se acostó con él, al inquisidor que ella se acostaba con el diablo. Y luego ella pasaba a la pira. Además, la Inquisición estimulaba las delaciones espontáneas de cualquier ciudadano. Por ejemplo, en Cuaresma se publicaba el edicto de fe ordenando a los ciudadanos que si tenían sospechas de herejías de alguien lo comunicaran bajo severas penas. Es decir, te va peor si callas. Es mejor que denuncies. La máquina del terror
funcionaba. La tortura psicológica hacía efecto y las delaciones sucedían una tras de otra. Anotar por último que al delator se le protegía, ocultando su identidad en todo momento. Otra forma de localizar herejes era en los confesionarios. Oiga, en el confesionario no existía el secreto de confesión para la Inquisición. Y los dominicos eran sacerdotes. Todavía lo son. Herramienta no solo para sonsacar posibles herejías, sino para coaccionar al penitente para que delatara a sus familiares y amigos. La Inquisición, develando el secreto de confesión, tenía en sus manos una cuña capaz de romper los vínculos más estrechos en provecho de la ortodoxia. La Inquisición también creó una red de espías muy eficaz, donde uno no sabía quién era quién hasta que había una delación o estaba acusado el detenido. Lo que pasó en Cuba y lo que está pasando en Venezuela. Ahora en Venezuela hay más ciudadanos denunciando a los contrachavistas. Dios mío. Los perdono, los amo. Gracias. Al reo se le mantenía incomunicado aún de otros reos e ignorante de su delito y destino. Por años, es decir, hasta su muerte. Se le sometía a la incertidumbre con preguntas como: ¿sospecha cuál es el motivo de su denuncia? Es decir, ¿sospecha por qué está aquí? ¿Recuerda haber oído o visto algo que atentare contra la religión o la Santa Iglesia Católica Romana? El reo debía no solo confesarse culpable, sino que debía delatar a todas las personas que hubieran estado implicadas, incluidos familiares, y con ello solo obtendría la reconciliación, que no significaba el perdón. Se confesaba y no delataba, se le calificaba como confidente diminuto y era castigado con igual o mayor rigor que otro impenitente. Era considerado agravante el hecho de tener familiares o ascendientes judíos, moros o reconocidos herejes. Los moros eran los musulmanes, los seguidores del Corán de Mahoma en España. Existía un juego psicológico donde al reo se le hacía caer en una delación sin darse cuenta. Cuando el proceso estaba avanzado, se le comunicaban los cargos. Luego se le pedía que adivinara quién lo había delatado, señalándolo con el dedo. Así el reo a veces apuntaba a otra persona que por unas causas u otras creía, incriminándola como cómplice. Esto es por lo que tenía que pasar un acusado de herejía cuando era detenido, toda una tortura psicológica que podía durar meses o incluso años, antes de que se dictase sentencia. Y durante esos meses o años estaba en una mazmorra, es decir, en el sótano de un castillo hecho en piedra, con agua, con ratas, sin luz. Cuestión de tormento. La tortura se aplicaba al reo no solo para que confesara, sino para que delatara y facilitase datos que se consideraba que poseía. Lo peor que le podía pasar al reo, peor que la misma hoguera, donde a veces ya llegaba agonizando y moría antes de que las llamas lo hicieran lanzar lamentos y críticos. El número de torturas no está claro y no puede afirmarse que hubiera más. En España, por ejemplo, eran conocidas. Y vayan a Cartagena. Y cuando vayan a Cartagena, vayan al Museo de la Inquisición y erícense de lo que vivió la Gran Colombia en ese tiempo, todo en aras de la Iglesia Católica y Romana. El potro. Busquen internet y busquen el potro de la Inquisición y miren los dibujos que hay. No había fotos. Consistía en acostar al reo sobre una mesa amarrado de las extremidades por una soga sujeta a un carrete, el cual, al ser girado poco a poco, lo iban estirando, causándole así terrible dolor. Esta era en la época el instrumento de tortura más empleado en Cartagena, Haití. La pera, Dios mío, instrumento que se introducía en la boca, en la vagina o el ano. Abriéndolo, era algo como así se abría.
causando gran dolor y desgarre. El interior de la cavidad vocal, vaginal o anal quedaba totalmente dañado. Las puntas sobresalientes servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta o el cuello del útero o el recto. Y no le untaba vaselina. ¡Ay, pobrecito! La rueda. El verdugo asestaba violentos golpes con una rueda de borde errado, machacando hueso tras hueso y articulación tras articulación, procurando no asestar golpes fatales. Los brazos, las piernas, las nalgas. Después se desataba al reo y se le introducía entre los radios de la gran rueda horizontal al extremo de un poste que después se alzaba. La garrucha consistía en colgar al condenado por las muñecas de una polea en el techo para alzarlo lentamente con grandes pesos sujetos a los pies, luego soltarlo produciendo un estirón, tensando y dislocando brazos y piernas. Todo porque Dios así lo ha ordenado. ¿Cuál Dios? El garrote. El reo se le ponía un collar de hierro sujeto a un madero que disponía de un tornillo que hacía retroceder el collar de hierro matando a la víctima por asfixia. Existía otra variante en la cual un punzón de hierro penetraba y rompía las vértebras cervicales al mismo tiempo que empujaba todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar fijo, matando así por asfixia y por lenta destrucción de la médula espinal. La pena del agua o la toca consistía en atar al reo sobre un bastidor, forzarlo o abrir la boca y meterle un paño o trapo por la boca hasta la garganta para obligarle a beber agua vertida desde un recipiente. Acaba el Senado de los Estados Unidos de divulgar ese tormento en los Estados Unidos, en 5 países del mundo. Tormento después del 11 de septiembre. Al que sospechaban lo ponían en eso. Y todavía hay 394 sin juicio en Guantánamo. La horquilla del hereje. Un collar con 4 puntos afilados que se clavaban profundamente en la carne bajo la barbilla y sobre el esternón. La horquilla impedía cualquier movimiento de la cabeza, pero permitía que la víctima murmurase abjuro, es decir, que pudiera retractarse de lo que pasaba. En cambio, si se obstinaba, el hereje era considerado impenitente, a la hoguera. Ya torturado, a la hoguera. Otra tortura era el untar las plantas de los pies con grasa de cerdo y pararlo encima de un brasero encendido. En el siglo XVIII la tortura no se sancionó en el derecho canónico. Sin embargo, las penas impuestas al delito de traición comenzaron a ser aplicadas también a los herejes como reos del crimen de lesa majestatis divina, lo que nosotros llamamos de lesa humanidad. Como se ha podido observar, la mecánica de la Inquisición era terrible, tanto física como psicológicamente. Así funcionó durante muchos años con el beneplácito de los padres. La plantilla, los autos de fe y las penas. Escuchen. La plantilla, el tribunal, 2 o 3 inquisidores, 3 notarios, un escribano, un receptor, un fiscal, un nuncio, un alguacil, un carcelero. Unas 12 personas en total. A eso hay que añadir que los oficiales ordinarios que formaban la plantilla en sí eran unos 50 o 60. Los comisarios tenían la función de controlar y coordinar a las familias de la Inquisición, información y averiguación de la genealogía de los aspirantes a cargos de la Inquisición. Los familiares de la Inquisición ayudaban a los comisarios, los autos de fe, sermo generalis, la proclamación pública de las sentencias. Para el buen funcionamiento de la Inquisición, los inquisidores realizaban algunas veces visitas, desplazándose acompañados de oficiales a los lugares más conflictivos, publicando edictos de fe y predicando sermones en la plaza pública. Una vez realizadas las visitas y detenido a las personas acusadas de herejía o judaísmo, empezaba el proceso en sí, que tenía las siguientes características. Su derecho a presentar testigos en la defensa estaba limitado porque nadie se atrevía a hacerlo.
Teóricamente, en la Inquisición, cualquier persona era incuestionablemente culpable y aunque fuera inocente, con solo 2 desalmados que le acusaran, era suficiente para considerarlo culpable. El abogado defensor del reo era nombrado por la Inquisición, pero su trabajo no era propiamente su defensa, sino aconsejarlo. Las sentencias eran inapelables, es decir, ya va para el patíbulo, al patíbulo. La reconciliación no consistía en un perdón, sino en que salvaba la vida, pero quedando en la indigencia. Se le confiscaban todos los bienes, tenía vejaciones y estaba obligado a llevar el San Benito, un saco con una cruz, cortico, o hábito distintivo que le señalaba como culpado. También el sanbenitillo, prenda de color negro o pardo que se ponía encima y cubría el pecho y la espalda. Las penas que dependían de si el reo era relajado o reconcilia, y había que tener en cuenta los siguientes términos. Los relapsos eran incidentes después de haber sido reconciliados. Los pertinaces, impenitentes que después de admitir la herejía la defendían y no se retractaban. Los dogmatizantes eran propagadores de herejías y se les relajaba aunque se retractaran. Los confidentes negativos, los que negaban de lleno la acusación de la herejía. Denuncias, infamias, venganzas, tráfico de dinero y de influencias, discriminaciones, familias reducidas a la miseria, fueron acompañantes de los reos y sus familias por parte de la Inquisición. Todo con el beneplácito del Papa, porque Dios así lo ama. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Si mañana sale el sol, será viernes. Y por ser viernes hablaremos de todo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si tienes un momento de rabia, de sed, de frustración, invoca al espíritu de sabiduría. Coméntale, habla, como si le hablaras a tu presencia. Y si algo encuentras contra otro, perdóname, ama, como lo estoy haciendo en este momento, para con todos estos. Los perdono, los amo. Gracias. Y si es contigo, perdóname, ámate. Agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada, nadita, nada, nadita, nada, nadita, nada,